Hola. Hoy nos metemos de lleno en una idea que, parece simple, pero que va muy en contra de lo que solemos pensar. Es esta idea del valor inmenso que puede haber en lo pequeño, ¿no? En esos inicios que casi ni notamos, vivimos como, fascinados por lo grande, lo que se ve rápido, lo espectacular. Pero, ¿y si el verdadero potencial, esa fuerza que cambia las cosas, muchas veces está justo ahí, en lo que parece insignificante? Nuestra base para esta charla son reflexiones que vienen de un pasaje bíblico, Zacarías 4.10. Ahí se habla del Día de las Pequeñeces. Y la idea fuerte que sacamos de las fuentes es esta. Parece que hay una mirada, una perspectiva divina que valora un montón los detalles, los comienzos humildes, cosas que nosotros, desde nuestro punto de vista humano, pues solemos ignorar. O peor, ¿no? A veces hasta las menospreciamos. Así que la tarea hoy es tratar de entender por qué. ¿Por qué darle bola a lo pequeño puede ser tan revelador? Y cómo esta visión, choca de frente con nuestra tendencia natural a ir siempre por lo grande, lo visible. ¿Listos? Vamos a eso. El punto de partida, como decíamos, es esa frase de Zacarías 4.10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Para entenderla bien, tenemos que viajar un poco en el tiempo, ¿no? Situarnos en un momento histórico bien específico. Es el regreso de los judíos del cautiverio en Babilonia. Esto es más o menos por el 538 a.C., justo después de que Ciro el Grande, el rey persa, les diera permiso para volver a su tierra. Sí, y es clave, tratar de imaginar esa escena. Vuelven unos, ¿qué serían? 50,000 judíos. O sea, una parte nomás de lo que era la nación. Muchos ya se habían quedado en Babilonia, tenían su vida hecha, familias, negocios. Las fuentes sugieren que no todos volvieron por un super fervor espiritual renovado. Para algunos era cumplir con el decreto, seguir a los líderes quizás. Era parte de un plan más grande. Y claro, llegan y se encuentran con, Jerusalén destruida, el templo de Salomón, que era el corazón de todo, ¿no? De su fe, su cultura, en ruinas. La tarea era, gigante. Reconstruir de la nada, con pocos recursos, en un lugar que ya no era del todo familiar. Claro, un panorama desolador. Y justo en ese contexto, el libro de Esdras, que fue un personaje clave en todo esto, describe un momento, muy cargado de emoción. Es en el capítulo 3, cuando por fin logran poner los cimientos del nuevo templo. La reacción es dividida. Los más jóvenes, los que no habían visto el templo anterior, pues gritan de alegría, ¿no? Es un nuevo comienzo. Pero los ancianos, los sacerdotes, los jefes de familia que sí recordaban la gloria del primer templo, esos lloraban. Lloraban fuerte. Qué contraste, ¿no? Ese llanto es el meollo del asunto justamente. ¿Por qué llorar en un momento que se supone es de alegría? Pues porque comparaban. Es inevitable, ¿no? Recordaban la majestuosidad del templo de Salomón. Las fuentes lo describen lleno de oro, plata, bronce, miles de trabajadores. Una obra imponente. Y ahora veían esos cimientos, humildes. Les parecía pequeño, casi una burla, comparado con lo que fue. Ese es, precisamente, el día de las pequeñeces, que Zacarías dice que algunos menospreciaban. Pero fíjate qué interesante, Ageo, que era otro profeta de esa misma época y que también andaba animando a la gente a construir, les da una perspectiva totalmente distinta. En Ageo 2.9 les dice algo potente: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. O sea, les cambia el foco. Exacto. Ya no se trata del tamaño, de lo físico, sino de algo más profundo. La presencia, el propósito de Dios en ese nuevo comienzo. Y eso nos lleva directo a una tendencia muy nuestra, muy humana, que señalan las fuentes, ¿no? Esta obsesión que tenemos con lo que se puede medir, lo que se ve, lo grande, siempre nos impacta más la cantidad, la apariencia, que quizás la calidad de adentro o el potencial escondido. Y aquí es donde esto se pone, realmente desafiante. Porque la perspectiva que estamos viendo hoy como que invierte totalmente esos valores. Totalmente. Es una inversión total. Y la vemos dibujada en varias historias clave de las Escrituras.
Pensemos, por ejemplo, en cómo eligen a David para ser rey. Eso está en 1 Samuel 16. Dios manda al profeta Samuel a ungir a uno de los hijos de un tal Isaí. Y Samuel, quizás influenciado por Saúl, el rey anterior, que era un tipo alto, imponente, se fija en Eliab, el hijo mayor. Dice, seguro es este, por su pinta a su altura. Claro, lo lógico, ¿no? Según los estándares humanos. Exacto. Pero Dios le frena en seco. Le dice, miren el versículo 7, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Jehová mira al corazón. Y lo más revelador es que Isaí, el propio padre, le presenta a Samuel 7 hijos. 7. Pero ni se le ocurre llamar a David el más chico, que andaba por ahí cuidando las ovejas. Wow, o sea, ni su familia lo tenía en el radar para algo así. Parece que no. Era el pequeño, el menos probable. El juicio se basaba en lo de afuera. ¡Qué fuerte! Y bueno, si hablamos de David y lo pequeño contra lo grande, el ejemplo que a todos se nos viene a la cabeza es David y Goliat, ¿no? En el capítulo 17 de 1 Samuel. ¿Es la imagen clásica? Es la imagen icónica, sí. Tienes a este muchacho, un pastor, sin armadura como la de los soldados, enfrentándose a un guerrero gigante, súper experimentado, que tenía a todo el ejército de Israel muerto de miedo. Y las reacciones hacia David antes de la pelea son para analizarlas, ¿eh? Totalmente. Son un estudio de caso de cómo se menosprecia lo que no encaja en el molde, lo que parece débil. Su hermano mayor, Eliab, se enoja con él. Básicamente lo acusa de creído, de irresponsable. Le dice, ¿qué haces tú aquí, mocoso? Uf, duro. El rey Saúl, aunque quizá con buena intención, trata de convencerlo de que no puede. Le dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. La lógica pura, ¿no? Experiencia contra inexperiencia, tamaño contra tamaño. Exacto. La comparación es totalmente física y de currículum, digamos. Y el propio Goliat, cuando lo ve, se ríe de él. Dice el texto que le tuvo en poco, porque era muchacho. Se burla hasta de sus armas, el cayado de pastor. Le pregunta si acaso era un perro para que fuera él con palos. Terrible. Pero a menudo no vemos que la fuente no presenta a David como un ingenuo o un loco, sino como alguien que tenía otra idea de dónde estaba el poder de verdad, ¿no? Justamente. Su respuesta a Goliat es la clave de todo. Le dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pone la confianza en otro lado. Exacto. Su confianza no está en su fuerza, ni en armas que no tiene. Está en algo más grande. Y la victoria llega, irónicamente, con algo diminuto. Una simple piedra de río, lanzada con una onda. Lo pequeño tumba a lo gigante. Es increíble. Es que la conclusión que se saca de ahí no es solo que la fe mueve montañas, que también, sino algo más estratégico casi. Que las estructuras de poder, los gigantes, los expertos, a menudo son ciegos al verdadero potencial porque juzgan con métricas superficiales, con lo de siempre, tienen un punto ciego. Y David, como opera desde otra lógica, pues explota esa debilidad del gigante. El poder, según esta visión, funciona de formas inesperadas, a través de lo que subestimamos. Y esa idea, la de que lo poco puede tener un impacto enorme, desproporcionado, se repite, ¿no? Las fuentes mencionan otros relatos, sobre todo cuando hay necesidad. Se me viene a la cabeza la multiplicación de los panes y los peces. Ah, sí, claro. El relato en Juan capítulo 6 es muy gráfico, muy visual. Tienes una multitud enorme, hambrienta, más de 5,000 personas, dice el texto. Y todo lo que encuentran es lo que trae un muchacho. 5 panes y 2 peces. 5 panes de cebada y 2 pececillos. Nada. La reacción lógica de los discípulos es de escepticismo total. ¿Qué es esto para tantos? Es la cuenta que hacemos todos, ¿no? No alcanza. Es la lógica humana de la escasez. Pero en el relato, esa miseria de provisión se convierte en abundancia para todos. Sobra incluso. Y no es el único caso así, ¿verdad? Mencionan otros parecidos. No, para nada. Hay una historia en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Una viuda que está ahogada en deudas, a punto de que le quiten a sus hijos para venderlos como esclavos. Una situación desesperada. Y el profeta Eliseo le pregunta qué tiene en su casa.
Y ella casi con vergüenza dice, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Lo único que le quedaba. Prácticamente nada. Y ese poquito de aceite, bueno, se convierte en la base de un milagro que le permite pagar todo y vivir tranquila con sus hijos. Otra vez, el punto de partida es mínimo. Y está también la de Elías, el otro profeta, con la viuda de Sarepta, en plena hambruna. Eso está en 1 Reyes 17. Sí, esa es tremenda también. Ella le dice a Elías que lo único que le queda es un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, que iba a ser un último pan para ella y su hijo, y después, bueno, esperar a morir de hambre. ¡Qué situación límite! Y sin embargo, ese poquito, eso último que tenía, lo comparte con el profeta, confiando en su palabra. Y ese puñado de harina y ese poco de aceite se vuelven inagotables. Lo sostienen durante toda la sequía. Es un patrón muy claro. Cuando se pone en juego con fe, con confianza en algo superior, no solo alcanza, sino que se puede multiplicar de formas que no esperamos. Incluso en situaciones que no son milagros de comida, digamos, se ve esto. Pienso en la oración de Elías pidiendo lluvia después de años de sequía. En 1 Reyes 18, Ajá. él ora con una intensidad bárbara, ¿no? Y manda a su sirviente a mirar al mar 1, 2, 7 veces. Las primeras 6, nada, 0. Y a la séptima, el sirviente le dice que vea algo, pero casi nada. Una señal mínima. Una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar, casi imperceptible. Podría haber dicho, no, eso no es nada. Exacto. Podría haber sido descartada fácilmente. Pero esa nubecita minúscula es el anuncio de una lluvia tremenda que revive toda la tierra. Lo grande, lo que transforma todo, anunciado por lo mínimo. Es como un recordatorio constante. Ojo, no desprecies las señales pequeñas. Y esta valoración de lo pequeño no se queda solo en cosas, en situaciones, sino que también se aplica a las personas, a sus acciones. Hay un momento en el Evangelio de Lucas capítulo 21 que es muy revelador. Jesús está en el templo mirando cómo la gente echa sus ofrendas. Sí. Y ve a muchos ricos que echaban, bueno, grandes cantidades, ¿no? Lo que se esperaba. Pero entonces ve a una viuda muy pobre, dice el texto, que echa 2 blancas. Que eran las monedas de menos valor, ¿no? Exacto. Las fuentes aclaran eso, eran monedas de ínfimo valor. Prácticamente nada, simbólico casi. Y Jesús la destaca. Dice que ella dio más que todos los ricos. Y ahí uno se pregunta, ¿cómo? ¿Cuál es la lógica? Va en contra de toda matemática. Es que la lógica no es matemática, es de corazón. Jesús mismo lo explica. Los ricos daban de lo que les sobra, daban de su abundancia, no les costaba realmente. Pero ella, dice, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Todo. Ah, claro. Lo que se valora no es la cantidad en sí, sino la proporción del sacrificio, la intención, la entrega total a pesar de no tener casi nada. El valor está en lo invisible. Qué fuerte. Y siguiendo con esa línea de valorar lo humilde, está ese episodio famoso en Mateo 18. Los discípulos, muy preocupados por quién era quién, por el estatus, le preguntan a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Una pregunta superhumana, ¿no? ¿Quién manda aquí? ¿Quién es el más importante? Muy enfocada en la grandeza. Y la respuesta de Jesús los debe haber dejado helados. Llama a un niño. ¿A un niño? Sí, a un niño. Lo pone en medio de ellos. Un niño que en esa cultura, bueno, tenía un estatus social mínimo. 0 poder, 0 influencia. Y les dice que si no cambian, si no se vuelven y se hacen como niños, ni siquiera pueden entrar en el reino. Uf, les dio vuelta todo. Totalmente. No solo no les dice quién es el mayor, sino que invierte la pirámide. Propone la humildad, la dependencia, la sencillez del niño como el modelo. Lo pequeño, lo humilde, elevado a ideal. Y si uno mira la historia central de la fe cristiana con estos lentes, la vida misma de Jesús parece seguir este patrón que describen las fuentes, ¿no? Definitivamente. Si lo miras desde un punto de vista, digamos, puramente humano, terrenal, nace en condiciones súper precarias, en un establo. Vive la mayor parte de su vida como un artesano, un carpintero, en una zona olvidada del Imperio Romano. Y su final, bueno, es la ejecución pública que se reservaba para los peores criminales, para los esclavos.
La crucifixión. La máxima humillación. Exacto. Para muchos de sus seguidores en ese momento, tuvo que parecer la derrota más absoluta, el final más humillante y pequeño imaginable. Sin embargo, la interpretación que dan las fuentes es que justo ese evento, esa aparente debilidad, ese fracaso total, es presentado como el punto clave, el comienzo de la mayor victoria, sobre el pecado, sobre la muerte. Es la máxima expresión de cómo el poder se manifiesta a través de lo que parece débil. Hay un eco de eso en el Salmo 8, versículo 2, que dice algo así como, «De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza». La fuerza que nace de lo más frágil. esto nos lleva a una pregunta más personal quizás. ¿Qué pasa cuando somos nosotros los que nos sentimos así? Pequeños, incapaces, que no damos la talla. Las fuentes también tocan eso. Por ejemplo, con la historia de Gedeón. Sí, en el libro de Jueces, capítulo 6. Allí encontramos a Gedeón. Un ángel se le aparece y le dice que él va a liderar a Israel contra los madianitas, que los estaban oprimiendo. Y la reacción de Gedeón es de una inseguridad total, de automenosprecio. Le dice al ángel palabras más, palabras menos. ¿Yo? ¿Pero cómo voy a salvar yo a Israel si mi clan es el más pobre de mi tribu y yo soy el más chico de mi familia? Se ve totalmente limitado. Totalmente. Se ve a sí mismo a través de sus limitaciones, sociales, económicas, familiares. Soy el último orejón del tarro, como diríamos hoy. Un sentimiento muy humano, creo yo. ¿Y cómo responde la historia a esa sensación de pequeñez? Lo interesante es que Dios no solo lo elige a pesar de que Él se ve así, sino que parece que lo elige justamente por eso. Y después hace algo todavía más raro. Gedeón junta un ejército de 32,000 hombres, un número respetable, y Dios le dice, son demasiados. 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 Y a través de un par de pruebas, reduce el ejército a solo 300 hombres. De 32,000 a 300. Una locura, militarmente hablando. Y la razón que da el texto es clarísima. Para que nadie en Israel pudiera decir, ganamos por nuestra fuerza. Para que quedara claro que la victoria venía de otro lado, del poder divino. Es como si se buscara a propósito la desproporción. Para que no hubiera dudas. Exacto. Para resaltar que el resultado final no depende de qué tan grandes o cuántos serán los recursos al principio. Refuerza esa idea de que la pequeñez inicial no es un problema, sino quizás una condición para que actúe algo más grande. Las fuentes también mencionan rápido a José, ¿no? Cierto. La historia de José es otro arco narrativo clásico de ir de lo más bajo a lo más alto. Lo venden como esclavo sus propios hermanos. Después lo meten preso injustamente en Egipto. Su estatus no podía ser más bajo, más pequeño. Y sin embargo, a través de un montón de vueltas, y porque fue fiel en las cosas pequeñas, en las pruebas, termina siendo el segundo al mando en todo Egipto. Una trayectoria increíble. Totalmente. Demuestra un potencial que estaba oculto, un destino que era inimaginable cuando estaba en el pozo o en la cárcel. Entonces, si tratamos como de resumir el mensaje central de todos estos ejemplos, ¿cuál dirías que es? Es una invitación fuerte a no dejarnos engañar por lo de afuera y sobre todo a no menospreciar los comienzos humildes, ni en los demás, ni en nosotros mismos, ni en las situaciones. La clave, según esta perspectiva, no está tanto en la capacidad visible, en los recursos que tenemos a mano, sino más bien en la confianza, en la conexión con un propósito o un poder que va más allá de lo inmediato, de lo que vemos. Se menciona mucho esa metáfora que usa Jesús sobre la fe, ¿no? Como un grano de mostaza. La semilla más pequeña. Descrita como la más pequeña de las semillas, pero que tiene el potencial de convertirse en un árbol enorme, o simbólicamente, de mover montañas. Y citan un verso del libro de Job, el 8:7, que lo resume muy bien. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Qué potente eso. Sí, hay como una promesa ahí, ¿no? Una promesa implícita de crecimiento, de significado, que no está limitada por lo modesto que sea el punto de partida. Y se insiste bastante en la actitud, ¿no? En agradecer. Agradecer incluso por las cosas pequeñas, por esos días de pequeñeces. Porque desde esta óptica que presentan las fuentes, es justo ahí donde muchas veces está la semilla de algo grande. No pasar por alto, no despreciar. Bueno, creo que hicimos un recorrido fascinante, ¿eh? Exploramos cómo cambiar el foco,
Dejar de mirar solo lo grande, lo obvio, y empezar a ver lo pequeño, lo que a menudo ignoramos. Puede darnos una perspectiva totalmente diferente. Diferente sobre el valor, sobre el potencial, sobre el poder. Según las fuentes que vimos, se trata de aprender a reconocer esa promesa escondida, justo ahí donde menos esperamos encontrarla, en los inicios modestos, en los recursos que parecen escasos, en la gente que subestimamos, e incluso, y esto es fuerte, en nuestras propias áreas donde nos sentimos débiles o pequeños. Exacto. Y esto nos deja, creo yo, con una reflexión final, casi una pregunta abierta que surge de todo esto. Si aceptamos esta premisa, ¿no? La de que el poder real, el crecimiento que importa, el impacto que dura, pueden venir justamente a través de eso que vemos como pequeño, débil o insuficiente. ¿No deberíamos entonces, reevaluar de forma radical cómo vemos nuestras propias limitaciones? Esas áreas donde nos sentimos, estancados, pequeños, que nos falta algo. ¿Son de verdad barreras que no se pueden superar? ¿O podrían ser, miradas desde esta otra óptica, justo los puntos de partida inesperados? Esas pequeñeces que tienen adentro la semilla de un desarrollo, de un impacto que hoy ni nos imaginamos. Nos obliga, creo, a preguntarnos qué significa realmente ser fuerte o ser capaz. Y dónde está el verdadero potencial, más allá de lo que se ve a simple vista.